¿Cómo estáis? Bueno, buenas tardes, buenos días, depende de dónde me estéis escuchando. Hoy es el día del pánico. Y digo porque es el día del pánico porque no exagero si llevo como 27 mensajes recibidos de personas que me están diciendo: Yasmina, tengo mucho miedo, mucho miedo de poder entrar en la mentoría que tiene Super Sport. Mirad, ¿cómo no voy a entender yo el miedo que tengáis vosotros? Si yo soy la persona más miedosa del mundo. Yo os digo que ahora lo voy superando porque me he acostumbrado a hablar en público, porque ya voy haciendo incluso en redes sociales muchos directos. Voy superando ese miedo ante situaciones nuevas. Pero yo os entiendo perfectamente porque cuando yo empecé a hacer negocios, cuando yo empecé a trabajar en proyectos humanitarios, cuando yo empecé a trabajar con un misionero aquí en Sierra Leona, yo tenía miedo y pánico cada día. O sea, literalmente me pasaba el día temblando. Entonces, os entiendo. Pero ahora os voy a explicar algunas cosas para que también os clarifiquéis la mente. Mirad, una de las cosas que yo hago cuando yo tengo mucho miedo en hacer algo, y ahora ya no lo hago tanto, pero lo hacía mucho antes, era mirarme en el espejo y yo sola me hablaba. Yo me decía: Yasmina, ya está lleno el mundo de testimonios de personas abatidas, de personas que han fracasado, de personas que tienen miserias en su vida. Vamos a cambiar esa historia y al menos que la tuya sea una diferente. Y si no, tú y yo nos vemos las caras dentro de unos años y nos decimos la verdad. Y la verdad es que años después me miro en el espejo y con todos los rasguños que te da la vida, porque no es fácil para nadie, con todas las cosas que han ido sucediendo, me miro y digo: lo logramos. Logramos lo que buscábamos, y lo que yo buscaba no era una gran cosa, lo que yo buscaba simplemente era tener la vida que yo quería, poder ayudar a las personas, poder hacer proyectos humanitarios, poder ayudar a mi familia, poder vivir como a mí me gustaba. Y lo hice a través de la importación y de la exportación. Y por eso, precisamente por eso, me han convencido, porque yo no lo iba a hacer, me han convencido de que haga esa mentoría súper práctica. Es una mentoría práctica, es todo práctica sobre exportación e importación. Así es que, para todas las personas que me estáis enviando mensajes, que estáis muertas del miedo, porque no sabéis si hacer o no hacer esta mentoría, porque no sabéis si lo vais a ser capaz de hacer, os voy a decir que si yo, que soy la persona que más miedo he pasado en esta vida, he sido capaz de hacerlo, vosotros vais a ser capaces de hacerlo. Y además os voy a explicar una cosa preciosa ahora, que prepararos con un pañuelo para llorar, porque yo os explico historias que son inspiradoras para mí, pero lo que quiero es que os refuercen precisamente a vosotros, os refuercen a vosotros vuestras decisiones, que sepáis que las decisiones que se toman para algo y que tienen unas consecuencias. Y os diré que he visto los cambios en personas que han tomado las decisiones cuando lo han hecho con mucho miedo, pero cuando decían: es que ya no me queda otro remedio. No esperéis a que no os quede otro remedio tampoco, Pero mira, os explico una historia. Hace unos 5 años más o menos, yo estaba aquí en Sierra Leona y conocí a una mujer que venía del Líbano, ¿vale? En el Líbano sabéis que es Oriente Medio y que a veces pues hay algunas guerras y han tenido guerra con Israel, tienen conflictos, tienen Hezbollah. Bueno, esta mujer se vino con sus 4 hijos aquí a Sierra Leona porque tenía un cuñado viviendo aquí. Y además se vino viuda porque su marido pues tuvo una enfermedad y se murió. La verdad es que con él no le salió muy bien con el cuñado, porque el cuñado pues bastante también supongo tenía para él y su familia y no tenía para sus 4 hijos. Pero esa mujer, bueno, pues lo primero que hizo es estar en una casa muy humilde. La conozco y es que he hablado con ella hoy y por eso os explico esta historia. En una casa muy humilde, con sus 4 hijos, y resulta que sus 4 hijos todos hacían pipí en la cama, a pesar de que uno ya tenía 7, casi 8 años. Y es que cuando tú estás en tu familia y solamente ves a tu madre preocupada por la pobreza, preocupada porque la mujer veían que ahí compraban arroz y no compraban casi carne, por ejemplo, ¿no? Que la mujer lloraba muchísimo, lloraba porque tenía miedo por sus 4 hijos, no tenía marido tampoco y no tenía a qué dedicarse, ¿no? Pues resulta que sus hijos todos se hacían en ese momento pipí, pero la mujer tenía que comprar pañales para todos, incluso para el mayor, que el mayor tenía casi 8 años. En una de estas, la mujer, lo digo cómo empezó ella, o sea, cómo le salvó la vida a la importación y la exportación, es que quiero que lo entendáis esto,
se fue al supermercado, y no os lo explico solamente porque esté de promoción de la mentoría Super Sport, lo digo porque sepáis que esto es un negocio que funciona y que se ha salvado la vida de esa mujer. Imaginad lo que puede hacer con vosotros, si lo ha hecho en esa persona con una vida tan complicada. Bueno, la mujer se fue al supermercado a buscar pañal. Los pañales son lo que se le pone a los niños para cuando se están haciendo pipí, pues para que nos manchen para que no mojen la cama. Y aquí en Sierra Leona, hace 5 años, yo me acuerdo de eso, porque yo también tenía un niño, un bebé. Habían solamente 2 tipos de pañales. Estaban los pañales muy caros y los pañales muy baratos. Entonces ella iba a buscar los pañales muy baratos, porque no podía ir a buscar los pañales muy caros. Y llegó y le dijeron, no, lo siento, no nos quedan, solo tenemos los caros. Y la mujer dijo, no, yo necesito comprar los pañales baratos, yo no tengo para pagarme los pañales caros, ¿no? Y entonces se puso muy nerviosa, se puso a llorar en medio del supermercado. Tengo 4 hijos, quiero los pañales baratos. Y tanto se puso que vino el manager del supermercado y le dijo, ¿qué le pasa? Y ella dijo llorando, que yo quiero pañales los baratos, yo no puedo pagar estos pañales caros. Y el hombre le dijo, pues los tendrás que conseguir tú, porque nosotros aquí no tenemos, se nos han acabado. Y se nos han acabado es que no habían en el país, porque tampoco no es que hayan 50 supermercados, ¿vale? Es decir, que cuando no hay en uno es que no hay en ninguno. Esa mujer se fue a su casa sin saber qué le pediría a sus hijos, porque ni qué haría, porque 4 hijos pequeños que se están haciendo pipí y no tener pañales para comprarles, imaginaros la situación, ¿no? Y de camino para casa, me explicaba, ella iba pensando, los conseguirás tú, y dijo, ya, pues los voy a conseguir yo. Y se acordó de que le dijo a la mujer, al manager del supermercado, ¿y dónde se consiguen estos pañales baratos? Y le dijeron, los pañales baratos se consiguen en la India, pero no hay ahora mismo. No nos han suministrado y no vamos a comprar hasta dentro de unos meses. Entonces la mujer dijo, pues yo los voy a conseguir. Y de camino a su casa, llorando, iba pensando, pero a ver, ¿dónde está la India? ¿Dónde está la India? Porque yo sé que los pañales baratos estos son de la India, pero ¿dónde está la India? Porque la pobre mujer había estado solo en el Líbano y en Sierra Leona. Y entonces se acordó de que su vecino, el que vivía al lado, le había dicho que él sabía hablar inglés, pero ella no sabía hablar inglés tampoco. Así es que habló con el vecino y le dijo, oye, tú y yo, llegó convencida de que ella no dejaría que sus hijos hiciesen pipí encima. Esa fue la cosa, ¿no? Entonces le dijo a su vecino, tú y yo vamos a ser socios. Y de socios en que vamos a traer pañales para niños, de la talla 3 y 4, además específico, que son los que más quería. Bueno, entonces se pusieron con internet a buscar fábricas de la India. Y encontraron 3 o 4. Y ella iba mirando la foto, que se vea la foto de los pañales, que yo sé los pañales que yo quiero, que son los baratos. Qué bonita. Entonces encontraron una fábrica que hacía esos pañales, de siltería esa. Y el que sabía inglés, el vecino, escribió diciendo que querían comprar partidas de pañales baratos de estos para este país, para Sierra Leona. Bueno, deciros que meses después llegaron contenedores de esos pañales, los pañales baratos. La verdad es que se inundaron los supermercados de estos pañales. Ella no utilizó la técnica que utilizo yo, si no hubiese ganado más dinero, porque se pensaba que tenía que comprarlos primero para venderlos y no tenía el dinero para comprarlos. Entonces hizo un acuerdo de suministro con un contrato, con lo cual ganaba por contenedor, pero no tanto. Pero se mandaron tantos y todavía se mandan que como tiene esa exclusiva que la consiguió firmar, ahora gana mucho dinero. Bueno, el caso es que la mujer inundó de pañales el país, tuvo pañales para sus hijos, prosperó económicamente, ahora sus hijos ya son más mayores, es hace 5 años, y fíjate que me la he encontrado, he hablado con ella, y me ha dicho, Yasmina, ¿cómo son los pañales en España? ¿Me podrías enviar unos pañales de España? Ahora ya está pensando en traer pañales de España para aquí porque son de mejor calidad. Bien, chicos, ¿por qué os estoy explicando esta historia? Que yo, cuando me imagino todo eso, soy madre también, ¿no? Y ver a una persona con esa dificultad económica y no tener ni para comprar los pañales de sus hijos, y cómo encontró ella en ese negocio, que es la importación y la exportación, es que vuelvo a lo mismo otra vez, una manera de solucionar el problema, y lo solucionó. El mundo está lleno de personas que solucionan, que son héroes anónimos sus situaciones, y con este negocio que os digo de importación, yo no soy la única que lo hago, me estáis conociendo a mí y no paro de daros la paliza con el tema porque quiero que también vosotros podáis tener este tipo de vida. Pero lo que quiero decir es que hay muchas personas, muchas que han prosperado
en momentos difíciles gracias al comercio, a la compra y a la venta. Y lo ha hecho personas, me preguntáis, no sé inglés, no tengo conocimientos, no tengo negocios anteriores, no, ¿y qué conocimientos tenía esa mujer? No sabía prácticamente ni lo que era un ordenador, buscará la manera de hacerlo. Es decir, da igual que no tengáis experiencia, da igual que no sepáis inglés, tenéis un mercado latinoamericano delante vuestro. Y si al final queréis saber inglés, lo sabréis. Y si no, con la inteligencia artificial traduciréis los mensajes en inglés. Lo que quiero decir es que, uno, entiendo el miedo, porque lo he vivido yo muchísimo. Sé lo que es el miedo porque soy muy miedosa, pero también sé lo que se siente cuando lo superas y te miras al espejo y dices, ya, tú y yo nos vamos a ver las caras en el otro lado, lo vamos a conseguir. Y al final te queda esa mirada a veces me dice, ¿tienes mirada de loca? Digo, sí, es que lo estoy un poco por todo lo que me ha pasado. Y la siguiente cosa es, no tengáis miedo y entrar en este negocio. Todavía hoy, por eso me estáis escribiendo con tanto pánico, están entrando las personas con las plazas a mitad de precio, que ya están quedando las últimas y no paro de añadir porque me vais pidiendo, y hay los últimos que si estáis juntando el dinero para entrar, que si ahora ya lo tengo y ahora me da mucho miedo. No os penséis las cosas tantas veces, vais a aprender muchísimo. Y esto, que ahora es un solo acto, os puede sacar de un momento de miseria para toda la vida, a vosotros y a toda vuestra familia. Cada directo que hago os explico un caso inspirador. ¿Por qué os explico estos casos inspiradores? ¿Porque me gusta ser un cuentacuentos? No. Porque quiero que entendáis que yo no soy la única persona que me dedico a la importación y a la exportación y que me ha salido bien. Que hay muchísimas personas, muchas, todas no, todas no. ¿Qué negocio le sale bien a todo el mundo? Pero sí que hay muchas que les salen bien. Entonces, si yo os lo voy a explicar, lo que llevo 15 años haciendo, si yo os voy a explicar todo desde el principio hasta el final, entrad y lo haréis y os saldrá bien y lo haréis de la mano. Empezamos en marzo, acabamos en mayo, yo estaré con vosotros. Y os lo voy a facilitar todos los documentos, las proformas, los contratos, todo, absolutamente todo. ¿Vale? Tenéis aquí abajo en la biografía el enlace de entrada. Así que os espero y cualquier duda me hacéis por privado. Os quiero mucho. Chao.